tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos ven. Estamos un día más grabando el episodio número 26 de A través de la ventana de recursos humanos en una situación bastante especial de reconocimiento prácticamente. Con nosotros va a estar un invitado que ya estuvo casualmente en el episodio número 13 y 13 más. Está de nuevo con nosotros como reconocimiento precisamente a la cantidad de vistas que tiene en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Entonces vamos a dar comienzo a un episodio muy especial, como dije antes, de reconocimiento. Adelante DT, Omar Navarro de Consultores DT y Ernesto Huerta de Gencan Consultores. Ok, pues bueno, hoy tenemos de nueva cuenta con nosotros a un invitado de lujo. Tenemos a Germán Rayas Solís, él es ingeniero industrial, tiene un máster en administración por la Universidad de Phoenix y un máster en administración por el Tec Milenio. Ha trabajado en buenas empresas, en empresas muy grandes. Primero trabajó en Ford Motor Company en Hermosillo y en Chihuahua. Fue gerente de recursos humanos para el lanzamiento del parque de proveedores, gerente de entrenamiento y de la Academia de Lean Manufacturing. HRBP en Chihuahua, gerente del Ford Production System, algo de lo que vamos a hablar más el día de hoy. También trabajó en TI Connectivity como gerente de aprendizaje y desarrollo y como gerente de atracción de talento para el clúster de Hermosillo. Desde el 2020 es director, fundador, creador de GR, dueño y todo lo demás. Principal accionista, todólogo, CEO de GR Desarrollo Organizacional. Es consultor acreditado de Insights Discovery, entrenador, coach y orador de liderazgo del John Maxwell Leadership Team, formador de instructores, maestro de cátedra en el TEC de Monterrey Campus Sonora Norte, capacitador, consultor y desarrollador de habilidades de recursos humanos y entrenamiento. También ha hecho mucho desarrollo de liderazgo y de soft skills para gerentes, mandos medios, supervisores, líderes de equipo y delegados sindicales. Bienvenido de nueva cuenta, Germán. Pues vamos a hablar un poco de lo que es el cambio organizacional, todo lo que te ha tocado vivir en tu experiencia, ¿no? Breve, más de 20 años en este negocio. 30 años ya. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias a toda la gente pues, que ha visto el capítulo 13 de este podcast, ¿no? Y que hizo posible que pues ahora me invitaran a volver a participar. Muy importante porque es la primera persona invitado que participa por segunda ocasión y obviamente debido a las vistas, ¿no? Al número de visitantes o número de personas que han visto tu podcast, el número 13, para ser exactos 726, ¿no? Revisábamos, sí. 726 vistas. Es un número bastante importante. Entonces, este podcast número 2 es con el afán de reconocimiento. Reconocimiento por esa, no, y también aprovechar la experiencia. No, bueno, obviamente el concepto fundamental es transmitir conocimiento, claro, a todos los que nos ven y nos escuchan. Pero es una cosa especial, o sea, no es tan fácil llegar a 726 vistas, ¿no? Claro. Tenemos de los top 5, creo que el segundo tiene 400 y pico, con mucho más tiempo, ¿no? Correcto. Pero bueno, todas las vistas son importantes, pero aquí está de nuevo Germán. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues hablemos de cambio organizacional. Interesante cuando hablas de Lean Manufacturing y hablas de lo que te tocó a ti, y, si mal no recuerdo, el lanzamiento del Ford Production System dentro de Ford, ¿no? Y que eso, pues, es un cambio organizacional muy importante. Platícanos. Bueno, pues mira, la ocasión que me ha tocado un mayor cambio, que fue un cambio organizacional mayor, fue cuando Ford Motor Company a nivel global, es decir, todas las operaciones en el mundo, decide la corporación que se van a cambiar su forma de producir del estilo tradicional al estilo de manufactura esbelta, que era
Lo que caracteriza básicamente a la industria japonesa de producción de automóviles. Lean Manufacturing es digamos, es un conglomerado de un montonal de técnicas que hace posible que Toyota se ponga a la vanguardia, aún cuando era una empresa mucho más pequeña que las tres grandes de Estados Unidos, ¿no? General Motors, Chrysler, Ford eran los que dominaban el mercado, y por allá se veía una empresa pequeña que era Toyota, que iba como que a pasos acelerados acercándose en la venta de autos, sin tener mayor cantidad de edificios ni mayor cantidad de tecnología, sino con técnicas de producción diferentes. Entonces se lanza al mercado mundial, ¿no? Porque empezó como una empresa local en Japón, se lanza al mercado global y conquista muchos mercados, ¿no? Empieza a vender muchos autos y llama la atención qué está haciendo esa empresita, ¿no? Entre comillas, empresita, pero qué está haciendo esa empresa que no es tan grande, que está dando tanto éxito a nivel global. Y entonces empiezan a ver ciertos aspectos como por ejemplo TPM, ¿no? El mantenimiento total productivo, la calidad, la ingeniería, todo es diferente, todo es diferente. Y entonces llega un momento en que empieza a desplazar, se acerca tanto a las tres grandes que empieza a desplazarlas. Y llega un momento en que es la número uno, ¿no? Se convierte en la número uno. Entonces las tres grandes de Estados Unidos, General Motors, Chrysler y Ford, deciden que van a empezar, tienen que hacer un cambio, si no, pues se los va a llevar este nuevo competidor tan fuerte, ¿no? Entonces deciden entrarle, y Ford en particular, que era la empresa donde trabajaba yo, trabajé 21 años ahí, copia muchas o adapta, porque no son copias así literal, sino que hace adaptaciones de esas 11, 12 estrategias, ¿no? Que abarcan desde la gente, el liderazgo, el mantenimiento, la ingeniería, la producción, todo lo que los costos, todo lo que es el sistema completo, hacer un cambio de, no sé, 180 grados, vamos a decir, de acumular a tener muy pocos inventarios, ¿no? Entonces se empieza, aunque la planta de Hermosillo inició con el justo a tiempo, pero se va a un extremo, el justo a tiempo, de tener días de inventario, se va a tener horas de inventario, 2 horas de inventario era lo que quería la compañía tener, y que sus proveedores le estuvieran surtiendo. Entonces ese cambio tan radical y tan fuerte, pues tuve la fortuna, gracias a los que me contrataron en aquel tiempo. ¿Me equivoqué? No, yo supongo que no. Claro que no. Tuve la fortuna de estar primero en la parte de entrenamiento, ¿no? Y entrenamos a la gente en todo lo que era el FPS, Ford Production System, que era Lean Manufacturing adaptado a la cultura de Ford. Entrenamos a mucha gente, toda la planta, pero al mismo tiempo se estaba haciendo lo mismo en todo el mundo, ¿no? Y luego lanzamos las herramientas y lanzamos los métricos, porque incluso la forma en que se mide el Lean Manufacturing es diferente, ¿no? Y a mí en particular lo que me tocó más así vivir y estar cambiando fue la gente, los grupos de trabajo, que eran grupos naturales de 40, 50 personas, los hicimos de 10 personas con un líder. Eran de 7 a 15 máximo, o sea, 10 promedio. 10 en promedio, y con un líder coordinando todas las acciones, ¿no? Entonces, hacer eso era así como pensar que algo impensable, pues no, hacer algo impensable en aquellos tiempos. No, obviamente estamos hablando de un cambio, ese es un cambio organizacional profundo, ¿no? Mayor, sí. Nomás un detalle. Un paréntesis, ¿no? El sistema de producción de Ford fue antes del sistema de producción de Toyota.
Ah, sí, claro. Lo que pasa es que hay una condición Sí, sí, sí. en donde Toyota, pues a lo mejor tuvo más disciplina, ¿no? En la aplicación. Tienes toda la razón. Pero el sistema de producción. Sí, de hecho, es Ford. la cabeza de Toyota va y visita las instalaciones de Ford en el Rouge, en Detroit, y ve lo que había hecho Henry Ford en unas naves que tenía la planta. Y luego enseguida tenía la fábrica de acero, enseguida tenía la fábrica de plásticos, enseguida tenía los proveedores. Todo y estaba entraban los barcos, entraban hasta la planta, hasta adentro para llevarse la producción. Y salían en trenes, ¿no? Y salían en trenes También. ya los carros fabricados. Y entonces él ve eso, Taishi Honda era el gerente, el líder de Toyota, y decide que ese concepto se lo va a llevar y crea Toyota Seal, que es lo mismo, pero en incluso mayor escala en Japón, ¿no? Sí, es cierto, y a partir de ahí nace el concepto de Toyota Production System. Y fíjate qué curioso, porque el CEO actual de Ford, Jim Farley, pues trabajó muchos años en Toyota, a pesar de que su familia, creo que su papá o su abuelo, no sé, trabajó mucho tiempo en Ford. Pero él estaba en Toyota y luego lo jala Ford dentro de diferentes actividades, pero ahora es el CEO. Ahora es el CEO. Es el CEO de Ford. O sea, cómo pues se van mezclando las condiciones y las situaciones y las habilidades y competencias, ¿no? Pero bueno, partimos de ese gran cambio, pero ¿qué es cambio organizacional? ¿Cómo lo ves tú? No, mira, el cambio organizacional, si ahorita lo que yo les conté de pasar de una situación, un punto A, digamos, donde está una forma de trabajar, una cultura, una manera de hacer negocios, incluso un plan de negocios determinado, a moverlo hacia una nueva manera, un punto B, digamos, ¿no? Un destino, una situación futura deseada, en donde la organización busca ser más eficiente, donde busca sobrevivir en algunos casos, ¿no? Por eso se hacen los cambios culturales o organizacionales, pero piensan en cómo ser más eficiente, cómo adaptarse a las nuevas condiciones. ¿Cómo vamos a mejorar? Y mejorar, en general procesos, gente, actividades y finalmente resultados. Entonces ese es un cambio organizacional y cuando se lleva a cabo de una manera planeada, ¿no? O sea, a veces que se dice muy fácilmente que se unieron dos compañías, por ejemplo, o que se creó una nueva división, o que se creó una nueva planta, o que simple y sencillamente la organización hizo un giro en la manera en que hace sus operaciones. Pues se dice fácil, pero es un gran trabajo. Es un gran trabajo. Me acuerdo, fíjate, de un concepto que obviamente tiene que ser parte del cambio organizacional, que fue el sindicato. Ah, sí. Como a nivel mundial, Ford estaba manejando el FPS. Ellos automáticamente, como dijeron, vamos a hacer más, con menos, ¿no? Va a haber más eficiencia, entonces vamos a tener que trabajar más. Entonces ellos se opusieron completamente al concepto de FPS. Sí, entonces tuvimos que hacer una resistencia que es muy normal en los procesos de cambio organizacional, es natural, digamos, ¿no? Sí, bueno, pues en el sindicato fue mucho más. Me acuerdo que le tuvimos que cambiar el nombre. Cambiamos radicalmente, dejamos de utilizar el FPS para llamarle Sistema de Producción Ford. O sea, que es lo mismo en español, pues. En español. Pero para ellos era FPS, es bloqueo, ¿no? Es resistencia al cambio. Cambiamos eso y poco a poquito fuimos negociando. SPF. Sí, pues, pero para ellos ya no decíamos FPS, eliminamos el concepto, el término como venía de Estados Unidos para poderlo hacer pues accesible a ellos, ¿no? Que lo compraran de una manera, viendo las virtudes, ¿no? De un proceso de mejora. Y mira, acabas de mencionar uno de los elementos de por qué es importante hacerlo de manera planeada. Es natural
que cuando tú implementas, dices, vamos a ser más eficientes. Y es con un buen fin, ¿no? O sea, obviamente, ¿qué empresa no quiere ser más eficiente? No, pues es que es el negocio. Esa es la manera de continuar, ¿no? La mejora continua. Pero siempre hay personas, siempre va a haber personas. Hay 3 tipos de personas. Las personas que se van a abrazar el cambio inmediatamente porque lo ven y lo entienden rápido y se lanzan. Es parte del nuevo concepto de resiliencia organizacional. Es un nuevo concepto. Y luego hay los que se acercan al cambio y lo ven y lo entienden, pero no se animan a dar el paso, ¿no? Esas personas las tienes que guiar, las tienes que entrenar, les tienes que apoyar para que se animen. Para que se enganchen, exactamente. Hay que trabajar con ellos. Pero hay el tercer tipo de personas, que niegan el cambio, que se oponen al cambio, que su resistencia al cambio es tan grande que no quieren saber absolutamente nada de lo que implica ese cambio, porque les cambia su status quo, ¿no? O sea, su estado normal, su zona de confort, cómo han ellos tenido éxito, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué voy a cambiar si yo he sido exitoso? Así lo hemos hecho siempre. Anterior, y lo hemos hecho siempre así, y ha funcionado, ¿por qué quieren ahora cambiar? Que hablando de política serían los fifís, ¿no? Bueno, no vamos a hablar es otro tema. Entonces, cuando se hace un cambio organizacional, se tiene que contemplar esa situación y decir, bueno, ¿cómo le vamos a hacer con los que abrazan el cambio? Pues te apoyas en ellos para que fluya. Con los que están indecisos, pues trabajas y sigues enganchándolos. Y con los que tienes acá volteándose y negando el cambio, pues tienes que hacer algo diferente. En algunos casos van a entender, ¿no? O sea, tienes que hacer algo más intenso y lo van a agarrar. Y en algunos casos, pues se tienen que separar de la organización. O sea, es así de drástico. Sí, es que creo que tiene tres esferas importantes, ¿no? El emocional, donde está la resistencia. Y pues tienes que ver las actitudes y ver la aceptación y ver ese proceso de negación original o normal que se da para luego cambiar. Pero pues tienes el lado de las habilidades, competencias. ¿Cómo las vas a desarrollar? Obviamente entrenamiento y todo ese rollo. Pero también viene el conocimiento, ¿no? El realmente entender de qué se trata el cambio. ¿Cómo me voy a comer ese nuevo sistema, esa nueva forma de trabajar, ¿no? Sí, o sea, son diferentes actividades que tienen, o diferentes conceptos que tienen diferentes actividades cada uno, ¿no? Sí, a mí me gusta dividirlo en, si te acuerdas, físico, operativo, cultural, y yo creo que pues lo emocional hoy en día es clave, ¿no? Pero lo físico es todo lo que vas a hacer tú de cambios que sean tangibles, ¿no? Sí. Un equipo, porque muchas veces en los cambios tienes que reducir el espacio o tienes que cambiar. Por ejemplo, me acuerdo que con el sistema de producción Ford, lo que se cambiaba en el manejo de materiales, en la logística interna, ya no se usaban los montacargas. Entonces, habría que deshacerse de ese tipo de vehículo industrial, pero se compraba otro tipo de vehículo que era de jalón. Entonces, era diferente. Ese cambio físico, por ejemplo, era súper relevante porque hacía menos ruido, tenía una capacidad menor de traslado y aparte era más seguro, ¿no? Entonces, tenía muchas implicaciones. No, y además los aspectos me acuerdo mucho de ergonomía. Eso nos ayudó mucho con el sindicato, ¿no? Es decir, vamos a facilitar todos los trabajos. Las operaciones. O sea, adaptar el puesto a la persona, no la persona al puesto. Con tapetes de fatiga, ayudándoles con herramientas diferentes, con alturas diferentes, pesos diferentes. O sea, eso fue lo que ayudó al sindicato a entrarle. O sea, no solamente es en el aspecto físico de la operación, ¿sí? Del producto, de la persona, pero también físico de la persona. Sí. ¿Cómo vas a equilibrar la ayuda de ambos, ¿no? Eso fue, me acuerdo que fue ¿qué beneficio van a tener con el cambio? Pues ¿no? Ergonomía, ¿no? Me acuerdo que fue una parte crítica, ¿no?
Y luego la operativa es donde se observan todos los procesos o procedimientos que se van a cambiar. Por ejemplo, hacer más rápida una operación en menos tiempo, o hacer en menos pasos, o hacerlo con ayuda de un brazo articulado, o hacerlo con ayuda de otro tipo de cosas que hacen una operación más ligera para la persona y que fluya más el proceso. Y luego la otra es la cultural, y que es, ahí entra la crítica, el ¿no? liderazgo, ¿no? O sea, la administración, los equipos de trabajo de alto desempeño, el entrenamiento que va a recibir la gente, todo eso es cultural, los valores, incluso se cambian valores, incluso las reglas de desempeño, cómo te vas a desempeñar en el día a día. Había historias, ¿no? de liderazgos muy fuertes, muy tremendos, ¿no? de pegarle a la mesa, de señalar, de amenazar, y todo eso, cuando se hizo ese cambio, las reglas de desempeño cambiaron y eso quedó prohibido. O sea, prohibido señalar, prohibido amenazar, prohibido ponerte violento, ¿no? O sea, y no porque fuera nada más prohibido, sino era parte integral para que fluyera el sistema, ¿no? Porque es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito que me empuja a aplicar un nuevo sistema de producción? Sí. Obviamente. Y hoy en día, pues ya hay que agregarle la parte emocional, yo creo, ¿no? Este concepto que a lo mejor no manejábamos mucho antes de la pandemia, y que después de la pandemia, ¿no? del COVID-19, hemos vuelto todo el mundo hacia eso, y decir, oye, pues también tiene que ver la forma en que la persona se está adaptando a este cambio, ¿no? No es nada más, tengo resistencia al cambio y te vas, ¿no? Sino, a ver, ¿cómo le hacemos para que entiendas y que tú te adaptes también a esta nueva situación desde el punto de vista emocional? ¿No? Sí, obviamente la resistencia al cambio no se combate con correr gente, porque nunca vas a ayudar a la cultura, sino es cómo te ayudo, ¿no? Cómo te entreno, qué necesitas saber, qué necesitas entender del nuevo proceso. Digamos que es el bienestar. Así es, sí, la cultura de bienestar dentro de la organización incluye muchas cosas, ¿no? Se incluye manejo del estrés, pero me gusta mucho como lo ve la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice, el estrés tiene el origen en el trabajo, pero también en tu vida personal. Entonces, si en el trabajo tú tienes malos hábitos de trabajo, si tienes malos procesos, etc., pues vas a tener las condiciones que generan estrés. Pero aparte, tú en tu vida personal, si no eres un buen administrador de tu dinero, si no te alimentas bien, si no haces deporte, si no haces todo esto, ¿qué te hice? Te vas a estresar, Omar, te vas a estresar. Te vas a estresar un poquito más. Entonces, esa es la cultura de bienestar, no es nada más porque ¿te acuerdas que también hacíamos mucho campañas durante esa época? No solo de la salud industrial, ¿no? O la seguridad industrial, sino la salud fuera de la casa, del trabajo. El balance de vida y trabajo, el que tuvieras mayor tiempo con tu familia, que te alimentaras mejor, que hicieras un hábito de alimentarte mejor, etcétera, etcétera. Todo eso era parte de ese cambio. Es parte de los cambios. Y estamos hablando de hace 20 años. Fíjate. Hace 20 años ya se manejaban esas teorías, digamos. Sí. No lo veíamos tanto como emocional, lo veíamos como cultural, pero ya hoy vemos que tiene un gran impacto, claro, en la persona, individual, pues, ¿no? Por decirlo. No, obviamente para lograr la aceptación, pues incluye mucho los aspectos emocionales, pero ahora obviamente lo vemos con mucho más intensidad o profundidad porque es más necesario. Claro. Pero entonces el cambio organizacional incluye un cambio o una mejora individual, una mejora de la cultura, una mejora de los equipos de trabajo, porque a lo mejor van a ser menos miembros en un grupo. Y luego
el cambio también de la organización, es decir, el diseño de la organización para que sea, pues a lo mejor otro organigrama, a lo mejor otros puestos, a lo mejor otra forma. Y el liderazgo, pues de una manera completamente distinta, ¿no? Sí, sí, desde luego. Fíjate que cuando hay una nueva organización, cuando hay una nueva planta, vamos a suponer que se construye una nueva planta, y se dice que es un greenfield, ¿no? El greenfield famoso, ¿no? Si el greenfield es empezar de cero, ¿no? Y construir el edificio nuevo, traer gente nueva, liderazgos nuevos, cultura nueva. Y muchas veces creemos que no es un cambio organizacional, sino que es una creación, un diseño. Un diseño nuevo, digamos. Un diseño nuevo. Pero ya cuando lo estás viviendo, sí tiene mucho de cambio organizacional, porque las personas que llegan, independientemente que no vengan de la traen su equipaje, traen mucha historia. Claro. Así es. Trae una mochila de maneras de pensar, de manera de trabajar y de manera de relacionarse con los demás, que lo vamos a tener que meter en el proceso de cambio. O sea, tú vienes así como aprendiste en tu como aprendiste en otras empresas, ¿no? O sea, experiencias. Y aquí va a ser diferente, ¿no? Y entonces muchas veces esas personas también pasa lo mismo, hay una resistencia. Entonces tiene que haber un proceso de manejo del cambio, de adaptación a la nueva cultura por parte de toda esa gente. Y ahí es donde muchas veces las empresas que no planean, ¿no? Sino que empiezan y dicen vamos a meter gente nueva. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo le vamos a batallar? Pues van a aprender a trabajar como nosotros le digamos aquí. Y la verdad es que no es cierto. No es así de fácil. No es así de fácil. Traen un montón de cultura, traen su cultura que aprendieron en otras partes, porque incluso pueden traer mezclas así raras. Y aquí tú vas a querer que funcionen, por ejemplo, con Lean Manufacturing. Y ellos jamás han oído hablar de eso. Entonces los tienes que entrenar, educar, formar para el liderazgo, para el trato a la gente, para la operación, para los valores, las relaciones entre los grupos de trabajo. Entonces el cambio está en todos los momentos, pues, ¿no? Cuando es planta nueva, como un greenfield, o cuando es una planta que está cambiando, que es el brownfield. El brownfield, sí. Que ya está, pues, y estás haciendo el cambio. Que es más difícil, ¿no? Ahorita platicamos de eso, okay. Son muy difíciles. De una vez. Creí que ibas a preguntar algo. Sí, bueno, ¿qué tan difícil es ahorita que hablabas de que es un cambio también en el liderazgo? Puede resultar obvio que pues, el liderazgo tiene que estar comprometido, ¿no? El liderazgo de la compañía. Pero ¿qué tan importante es o cuáles son las actividades y las acciones con las cuales se demostraría que es el liderazgo? Y no estoy hablando nomás de recursos humanos, ¿no? Estoy hablando de liderazgo de todas las gerencias, direcciones, etc. Para que ese cambio cultural funcione. Es decir, no solo implica costos, pues, ¿no? No. Mira, lo primero que yo hago cuando vamos a iniciar un proceso de cambio, por más pequeño que sea, ¿no? Porque puede haber cambios muy sencillos aparentemente, no hay cambio pequeño, ¿no? Pero aunque hay tamaños de organización, hay tamaños de cambio, ¿no? Y cuando aunque sea un cambio muy pequeño, yo siempre pregunto qué tan comprometido está el liderazgo, qué tan comprometida está la gerencia de planta o el director general o como se llame, el que está la cabeza más importante de esa organización. Y si la respuesta es, no, a él lo vamos a involucrar después o ahorita vamos a hacer la propuesta para que él la vea, yo siempre digo, pues hasta que no la compre esa cabeza o ese grupo gerencial, no empecemos nada. O sea, estás hablando de que el cambio organizacional empieza desde arriba. Debe de venir top down, ¿no? De arriba hacia abajo. Okay. Porque si no, es un choque muy, muy fuerte entre las creencias del líder y el objetivo y la visión del líder
y los que están tratando de empujar de abajo hacia arriba. Entonces tiene que venir de abajo, digo, de arriba, ¿no? De la gerencia, y ya incluso ya no es nada más una sola persona, es el grupo gerencial. Yo antes, por ejemplo, decía, el gerente de planta está comprometido o el director está comprometido. Y si me decían sí, yo decía, pues ya lo hicimos. Y ya me he dado cuenta que no es así. Por supuesto no. Porque a veces el financiero no está de acuerdo, o el de recursos humanos, o el de producción, o el de ingeniería. Y entonces es una lucha para poder salir adelante. Es el cuello de botella cambio, que no te deja avanzar. Entonces realmente estábamos hablando de los sponsors. ¿Quiénes son los sponsors? ¿No? Así es. ¿O quiénes deberían ser los sponsors? Los que deben de fungir como patrocinadores en un cambio, o sponsors, como dice Ernesto, pues son los líderes, ¿no? Son el gerente general, los gerentes de área, que son los que deberían de estar facilitando o que compran primero el cambio y que luego son los que quitan los cuellos de botella o los roadblocks de en medio para que esto fluya, ¿no? Porque si no existe el sponsor, que no es uno, son varios, ¿no? Es la organización del comité operativo o staff de gerencia. Si no están ellos dispuestos a quitar todas las piedras, ¿no? Los roadblocks, va a ser muy tortuoso el cambio. Si no están ellos fungiendo como sponsors, no hay, o sea, va a ser una cena de negros, ¿no? Entonces, el sponsor es el que facilita el cambio. ¿Por qué? Porque quita todas aquellas personas que se opongan, quita todos los procesos que se deban de cambiar, toda la maquinaria que haya que comprar nueva. Imagínate que no haya una persona que autorice el comprar, por más pequeño que sea el equipo, pues ahí se atora, ¿no? Si era necesario. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, ¿no? Cuando hicimos aquel cambio general, en el almacén había que cambiar de un conteo manual a un conteo por lector con escáner, ¿no? Era así como que lo nuevo en aquellos tiempos, ¿no? Ya hoy en día hasta con el celular escanean las cosas, ¿no? Pero en aquel tiempo había que comprar la pistola de escáner, pero al mismo tiempo había que hacer un cambio en la base de datos para que se comunicara. Y me acuerdo que pues costaba una lana, ¿no? Y no lo querían autorizar, y entonces había que ir a buscar quién lo autorizara, porque si no, eso no iba a avanzar, ¿no? Y esa es la función del sponsor. No, y bueno, y hablemos del sponsor de capital humano o de recursos humanos. Bueno, ¿cómo funciona? Sí, porque dentro de los sponsors hay diferentes niveles de sponsor, ¿no? Como el de capital humano, que debiera ser, ¿no? En teoría el que debería de ser el sponsor principal de la parte cultural y de la parte de la gente, debería de ser el gerente de recursos humanos o la cabeza de capital humano en las organizaciones. Sin embargo, pues no siempre es así, o a veces el gerente general es el que está más comprometido con o debiera estar más comprometido con el apoyar a que la gente fluya en el cambio. Ahora, ¿qué significa que la gente fluya en el cambio? Bueno, ahorita lo veíamos de esa manera, ¿no? Hay gente que se resiste al cambio mucho, hay gente que se resiste al cambio más o menos, y hay gente que avanza rápido. Entonces, a los que avanzan rápido, hay que pedirles que se conviertan en maestros, sí, de alguna manera aprovechar que su mentalidad rápido la cambiaron, para que ayude con los que vienen atrás. Los que están en proceso hay que organizarlos, ¿no? Hay que hacer grupos de trabajo, darles responsabilidades para que vean las ventajas, y los que están atrás, pues bueno, atrás en el sentido que se quedan rezagados con respecto al cambio que se está buscando, involucrarlos más, ¿no? Tratar de involucrarlos, a lo mejor hablar con ellos, en algunas ocasiones incluso hasta los hacen, y creo que a ti te tocó, Ernesto, llevarlos a que conozcan, dependiendo del nivel de responsabilidad, llevarlos a que hagan un benchmark
¿no? A que conozcan otras organizaciones donde ya este cambio que estamos tratando de implementar ya está funcionando. Y que vean, número uno, que no somos la única empresa o organización que quiere cambiar. Y número dos, que vean que es factible, pues, ¿no? Que no es una locura, sino que es realmente algo que sí pasa. Entonces, el sponsor en cuestión de cultura y en cuestión de gente tiene que estar muy al pendiente, sensando mucho la reacción de la gente. Lo otro que hace es aplicar encuestas de cultura, ¿no? Para ver cómo está la gente reaccionando ante este cambio. La cultura organizacional, la cultura laboral, las encuestas de satisfacción son indicadores, pues, que te pueden ayudar a decir, oye, la gente lo está aceptando bien o no, y si no lo está aceptando bien, pues habrá que hacer otro tipo de intervención, a lo mejor otro tipo de entrenamiento, o a lo mejor crear experiencias para que ellos lo adapten o lo acepten. Es un proceso conductual, pues hay una parte de conductual, la parte de la emocional y cognitivo. El conductual es qué tanto lo están asimilando y qué tengo que hacer, cuál es la estrategia de comunicación, de entrenamiento, de go and see, ¿no? Ir a ver dónde funciona bien para que lo entiendas y entonces comprendas qué es lo que debes de hacer de cambio, ¿no? Incluso de reconocimiento, ¿no? Y de reconocimiento. Establecer sistemas de reconocimiento para la gente que va aceptando el cambio, reconocerle esa conducta. Y a la gente que no, pues que diga, oye, yo también, ¿cómo le hago para yo también lograr ese reconocimiento? Ah, pues tienes que hacer esto, estas nuevas conductas para que te ganes este reconocimiento. Entonces, muchas veces lo hacen por la zanahoria, ¿no? Por el regalo, por el obsequio, por el reconocimiento, pero finalmente ya cuando están ahí, ya cambiaron, dicen, oye, sí está mejor así, ¿no? Somos más productivos, somos más efectivos, somos mejores. Pues, ¿no? Sí, es todo un proceso pues, que involucra un montón de actividades, pero creo que mencionaste algo al principio que es la planeación. Planeación estratégica, vamos a decirle, ¿no? Porque involucra un montón de cosas, desde todos los stakeholders, todos los interesados en el sistema, ¿no? Porque no solamente son los internos, sindicato, empleados, gerencia, niveles, áreas, porque las áreas también, cada una de las áreas, finanzas, mercadotecnia, ventas o lo que sea, manufactura, pues tienen sus libritos de acción. Pero también incluye los externos, ¿no? Y me acuerdo muy bien de los proveedores que se adapten a la cultura que estás haciendo. Y todo lo que tiene que ver, pues es una planeación estratégica integral, vamos a llamarle así, ¿no? Sí, esa parte, el gobierno mismo tiene un interés, digamos, ¿no? en estos cambios organizacionales. Porque si el cambio es un éxito, pues sigue la empresa en el mercado y te sigue generando, pues, los impuestos y todo lo que la permanencia de la empresa, pues. Derrama de empleos y demás. Entonces, sí, es cierto, tienes mucha razón, la planeación estratégica que está a muchos niveles tiene que ser parte integral o inicial de todo proceso de cambio, ¿no? O sea, cuando un comité gerencial o staff gerencial decide que va a dar un paso hacia un punto de distancia B, donde la cultura va a cambiar o donde la organización va a cambiar en su conjunto, pues tiene que tomar en cuenta todos esos stakeholders, se le llama en inglés, o partes interesadas, se le llama en español. Y sí, pues obviamente están las obvias, que a veces no son ni tan obvias cuando se hace la planeación, pero son la dirección, ¿no? La gerencia, la alta gerencia, la dirección, los empleados, el sindicato, son importantes porque ellos son los principales que van a vivir el cambio. Pero luego vienen los proveedores, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar con los proveedores porque a veces la cultura, la forma de trabajo,
la tecnología, todo lo que tiene el proveedor, sus operaciones, van a cambiar, van a verse modificadas con este cambio. Entonces, si tú no les avisas, no los integras en esta revolución o en esta evolución que esté haciendo tu empresa, ellos van a chocar. O sea, va a haber un momento que tú le digas, yo necesito, por ejemplo, me acuerdo, 2 horas de inventario en el punto de uso por parte de todos los proveedores de Ford, ¿no? Y entonces, imagínate, ellos tenían diseñados para tener inventarios de 2, 3 días, ¿no? Adentro de la planta. Entonces iban a tener que sacar el 99% de su material, tenerlo ellos en sus bodegas y estar surtiendo cada 2 horas. Pero a lo mejor no tenían ni el vehículo con el cual estar surtiendo tampoco material y con esa frecuencia. Pues, ¿no? Ni con esa frecuencia. Y no tenían el almacén para mantener, entonces también iba a tener que cambiar su operación. Y si cambiaba su operación, iba a cambiar su cultura, y si cambiaba su cultura, iba a cambiar un montón de cosas allá adentro. Ellos son impactados. Entonces había que trabajar con ellos. Y cuando se lanza el nuevo, también ese cambio me tocó vivirlo, fue el cambio del nuevo parque de proveedores, ¿no? El lanzamiento del nuevo parque de proveedores. A mí me tocó ser el coordinador de recursos humanos de Ford, pero adentro de los proveedores. O sea, el comité, pues, ¿no? Así es, sí, y se generó ahí nos conocimos, ¿cómo olvidarlo? Su comité de recursos humanos, en el cual veíamos los aspectos desde la contratación, la capacitación, el liderazgo, la cultura. No se pirateen. Para que pudieran, pero era un valor, ¿no? Lo que queríamos decir era un valor. Sí, por supuesto, pero fue cierto eso, porque era un problema, claro, sí. Era un problema serio. Era un problema serio. Sí, me acuerdo. Y Dejen de piratear, era un entendimiento ahí. Sí, es que al final de cuentas involucra un cambio de hábitos. Es un valor de respeto. Cualquier cambio organizacional tienes que cambiar muchos hábitos, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que el proveedor muchas veces dice, oye, pues yo no opero así, pues o sea, me estás obligando, te estás metiendo en mi manera de que yo opero y pues me afecta, ¿no? Porque a veces ellos consideraban todo cambio implica un costo. Un costo, claro. Y entonces dicen, oye, ¿quién va a absorber ese costo? Y había que negociar todo eso, ¿no? Yo me acuerdo que les dijimos, antes de que el lanzamiento, tienes que tener a la gente por lo menos 2 o 3 meses antes del lanzamiento. Y no, hombre, pues ¿quién va a pagar esos 3 meses de nómina, ¿no? de la gente? Pues tú. Entonces, no, pues yo no puedo. Yo estaba pensando en contratarlos una semana antes. No, espérate, vamos a fallar si haces eso. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, hubo grupos de Ford que se fueron a meterse completamente a los proveedores para decirles cómo podían estar impactando positivamente a la operación de Ford. Sí. Entonces, todo eso, fíjate, tiene que ver en el cambio, ¿no? O sea, no es nada más adentro, es también voltear hacia afuera pues te acordarás que se construyeron vías de llegada, vías de salida, para materiales, para la gente, para los estacionamientos, ferrocarril, todo se cambió y hubo necesidad de meter mucho al gobierno para que participara. No, y falta un aspecto muy importante para ayudar en el concepto emocional, ¿no? La fábrica visual. O sea, que la gente se fuera dando cuenta internamente de que había cambios, ¿no? Aspectos pues, minimizar el material en las líneas, visualmente tener los tableros del SQ de SME, ¿no? Que la S agregó después del ambiente, pero que se fuera viendo el cambio que se estaba generando dentro de la empresa. También es importante porque es un aspecto como que te va educando a decir, somos diferentes. Algo está cambiando, algo está mejorando, ¿no? No, y ahí lo importante, pues yo lo veo como en 3 niveles en esto. Uno, sí, por supuesto, es que la persona
desarrolle el sentido de responsabilidad ante el cambio, ¿no? O sea, tú como empleado tienes que hacer, cuál es tu rol y tu responsabilidad para ese cambio, porque te están pidiendo un montonal de cosas nuevas y tú dices, pues, ¿quién se va a dar cuenta si las hago o no? Entonces, la fábrica visual, a través de tableros, señales y un montón de cosas, ayuda a que la persona vea cómo impacta su trabajo en el funcionamiento del grupo o de la empresa. ¿Cómo? Pues el tablero te va indicando resultados, ¿no? Entonces, si vas cumpliendo con la seguridad, si vas cumpliendo con la calidad, con la productividad, con los costos, con la satisfacción del cliente, o incluso de tu mismo grupo. El ambiente, la asistencia, creo, la asistencia y todo, ¿no? Sí, es parte importante. Y luego lo otro, el segundo nivel es el funcionamiento del equipo, el resultado que te da el equipo de trabajo. Y la tercera es la capacidad de reacción que tiene el equipo para retomar donde no estás cumpliendo, ¿no? O sea, hacer un catch-up, como dicen los gringos, ¿no? Oye, me quedan 3 horas del turno y no hemos terminado la producción, ¿cómo le vamos a hacer para llegar al objetivo? Y entonces el grupo tiene que reaccionar y tiene que trabajar para así lograr el objetivo. Ahora métete, nos quedan 5 minutos, métete en el cambio organizacional necesario en el área de un sponsor para mí muy importante, que es recursos humanos. Okay. Cambio organizacional. ¿Qué necesita recursos humanos para ser realmente un sponsor estratégico? Pues mira, hay varias cosas que tiene que hacer. Lo primero es que recursos humanos tiene que verse a sí mismo como un socio del negocio, ¿no? Como una parte de la empresa que no solamente está para ver los procesos de la gente, sino que esos procesos de la gente tengan un impacto. ¿Cuál es el impacto que tienen en el negocio? Dos, yo creo que es el de jalar al sindicato para que también el sindicato se convierta en un socio estratégico del negocio. Ese es vital, ¿no? O sea, no puedes dejarlo por fuera porque entonces a lo mejor hay un montón de desviaciones que puede haber en ese proceso. Tienes que seguirlo, mantenerlo junto contigo. Y lo tercero es todo el cambio tecnológico. La tecnología va a pasos agigantados y a veces las áreas de recursos humanos somos los últimos en subirnos a ese cambio tecnológico. Y por supuesto, la parte cultural de la empresa, ¿no? O sea, cómo están los indicadores del ambiente de trabajo, ¿no? La satisfacción del empleado, la satisfacción de tus proveedores o de tus clientes como empresa, la cultura organizacional, todos esos... El desarrollo de competencias nuevas. Las competencias, obviamente, claro, ¿cómo se llama? El turnover, ¿no? La rotación del personal y el ausentismo, todo eso tiene que estar. Ahora es mucho de data analytics, ¿no? Recursos humanos se ha convertido en manejar muchos datos, tendencias y poder hacer estrategias con base a esa información. Sí, para tomar mejores decisiones. ¿Cuáles serían tus conclusiones de este episodio, Germán? Bueno, yo me quedaría con la parte de que los cambios se tienen que planear y planearlos en la parte física, operativa, cultural y emocional. Esa yo creo que es la manera en que las personas y las organizaciones tienen que planear sus cambios si quieren ser exitosos en sus procesos nuevos, en la eficacia de la organización, en la eficiencia y en dar un buen servicio al cliente y a los empleados al mismo tiempo. Ok, muy bien. Omar, ¿algún comentario final? No, pues agradecido otra vez por tu visita, Germán. La verdad es un tema bastante interesante, sobre todo hoy en día, ¿no? Que tienes que estarte renovando, tienes que estar cambiando tus procesos, tienes que estarte actualizando, etcétera, etcétera.
es un tema que pues, de hace muchos años tenemos que estarlo haciendo, ¿no? Sí, claro. Esperemos que dejemos una semillita ahí en los de recursos humanos, ¿no? Y pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. No, gracias a ustedes. No, excelente, excelente. Creo que sí, efectivamente, el cambio organizacional tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Primero, reconocerte por el logro de tener tantas vistas en tu primer episodio. Espero que así sea en este segundo, no tengo duda. Me quedo con cosas muy interesantes. El cambio organizacional tiene que ser integral. Tiene que haber una estrategia para poder, de toda la organización, interna y externa, para que pueda tener éxito. Sí. Me quedo con el aspecto de liderazgo en todos los niveles de la organización, y me quedo con el tema de el sponsor, que tiene que ser capital humano o recursos humanos, como le llamen, para poder generar ese cambio. Y que el cambio sea integral en el aspecto de desarrollo individual, desarrollo de la cultura, desarrollo de los equipos y del mismo negocio, ¿no? Que haya un avance, una mejora, y es permanente. Claro, o sea, no es un asunto que se acabe después de tanto, sí, lo hicimos y ya se acabó, sino que es una evolución constante, ¿no? De mejora constante, de mejora continua, vamos a llamarle así, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades por tus Muchas 726 vistas. Que este episodio también tenga muchas vistas. Sí, esperamos que sí. Aquí estaremos, amigos, con transmisión del conocimiento de recursos humanos. Dennos ideas, vamos a hacer una encuesta de qué temas quisieran tratar ustedes para poder seguir con esta transmisión de conocimiento, de ideas, de conceptos nuevos a través de la vida, ¿no? Como está funcionando ahora. ¡Salud! Salud, muchas gracias. Muchas gracias y feliz vida. Gente.